hay problema. Bueno, sin ánimos de que eventualmente le tengamos que cambiar el nombre a la clase y dejar de llamarle radiaciones 2 y hablemos más de educación de la radiación. Porque estamos últimamente dedicando mucho tiempo a hablar de cosas que no son de la clase, ¿verdad? No, que sí son, pero bueno, esto lo podríamos hablar en cualquier otro momento, ¿verdad? Se podría llamar la clase Radiaciones 2 y otros temas. Sí, el problema es que van a salir pues sabiendo muy poco del fundamento a la larga. Pero bueno. Entonces, hablemos un poco en el tiempo que nos queda sobre, bueno, las cosas que estábamos hablando la semana pasada. Decíamos que en realidad habrá una especie de caracterización sobre la, la forma en la que decaerán los núcleos inestables pues, de dos sustancias distintas, ¿no? Frecuentemente se le llama equilibrio radioactivo. Pues el equilibrio radioactivo está dado bajo ciertas características, ¿verdad? No siempre tenemos equilibrio radioactivo entre el padre y el hijo, pero decimos que, bueno, a partir de esas cantidades del tiempo característico, la actividad del padre y del hijo, se puede describir una forma de representar el equilibrio radioactivo entre ambas especies. Bueno, hablábamos de el escenario en donde de manera general este parámetro epsilon, que es la actividad o normalizada del padre en términos de el factor de decaimiento, la relación de decaimientos y tiempo dado al periodo de semidesintegración. Nuevamente sucede el hecho de que hay un caso en donde no está determinada la función, pero notamos que esto puede aplicarse un desarrollo de límites mediante la fórmula de L'Hopital, y tenemos que para ese único caso en donde no está definido, más bien se comporta de manera lineal, ¿verdad? Con el tiempo. Entonces teníamos este gráfico en donde pues, era necesario hacer la transición, y había un límite o un dato de transición cuando m tenía el valor de 1, en ese caso la función de equilibrio es constante, ¿verdad? No es constante, es una función que aumenta con el tiempo, ¿verdad? Por lo que en realidad no tenemos un proceso de equilibrio, ¿no? Para el caso en el que m es mayor que 1, pues entra en juego un aspecto como este, ¿verdad? En donde se tiene una dependencia, bueno, aquí está, para m mayor que 1, una dependencia de el exponencial, ¿verdad? Así que ven que esto crece, que sería la punteada, la línea punteada crece de manera exponencial, por lo que tampoco obtendríamos equilibrio radiactivo. El caso en el que sí se obtiene equilibrio radiactivo es para un valor de m menor que 1. Claro, si hablábamos de m menor que 1, que es el escenario entre 0 y 1, tenemos el caso en donde más bien está denotado, si no recuerdo mal, como lambda p sobre lambda d menor que 1.
Sí, si no, regresemos a lambda p sobre lambda b. Entonces decimos que más bien la constante de desintegración del padre es menor que la constante de desintegración del hijo. Lo que decimos es que el periodo de semidesintegración del padre es más largo que el periodo de semidesintegración del hijo. En ese caso tenemos, de verdad, muy similar a este, pero decíamos la diferencia para m menor que 1, ¿verdad? En donde tendríamos dos partes, una en donde la actividad del padre siempre es mayor que el hijo, y esto es antes del periodo del tiempo característico, y otra parte en donde la actividad del hijo es mayor que la actividad del padre, y esto será para un tiempo mayor al tiempo característico. Y entonces resulta que en ese escenario, actividad del hijo, ¿sí? Este es respecto a la actividad del padre, ¿verdad? La actividad del hijo crece hasta que se igualan. Donde se igualan, hablamos de que es el tiempo característico. Aquí que este es el tiempo normalizado, diríamos que es el tiempo característico normalizado al periodo de semidesintegración, y después subirá un poquito más, ¿verdad? Asociado a característico, asociado a esa diferencia que en donde la actividad del hijo supera a la actividad del padre. Posteriormente, la diferencia que hay entre ellos es prácticamente la misma, ¿verdad? Ya mucho que digamos hasta que ambos se igualan. Ambos se igualan, ya no se puede distinguir mucho cuál es la actividad del padre y hijo, y esto es lo que tenemos acá. ¿No? En este caso se obtiene equilibrio radioactivo para el escenario en donde M es este y notamos que la expresión que nosotros teníamos antes, ¿verdad? En realidad resulta ser simplemente el inverso de M-1, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para el límite cuando M tiende a 0, esto es 0 sobre 0, o no, cuando tiende a 1, más bien. Exponencial, sí, sí, con la exponencial cuando se aproxima a 0, ajá. Y entonces, este se cancela con este para un tiempo muy alto, ¿verdad? Y entonces, ese factor epsilon o chi, no sé cómo quieran llamarlo, en realidad tiende a un dato como este, ¿verdad? Caso de 1 menos el factor o la relación entre constantes de decaimiento. Por lo que parece ser que en un tiempo pues, grande, ese chi, ese parámetro chi tiende a un número constante, ¿verdad? Que está dado en términos de esta relación como de las constantes de decaimiento con respecto del hijo con respecto al padre. Bien, pero notar que el equilibrio radioactivo en realidad se da para un escenario muy específico, ¿verdad? Y es cuando cuando m es menor que 0, o cuando m está entre 0 y 1, ¿verdad? Así. Esta es una tablita resumen eh, en donde, bueno, se puede ir representando poco a poco. Cuando m es aproximadamente 0, quiere decir que la constante de decaimiento del hijo es mucho mayor a la constante de decaimiento del padre. Lo que quiere decir es que
el periodo de desintegración del hijo es mucho menor que el periodo de semidesintegración del padre. ¿Verdad? O sea, el decaimiento del núcleo hijo es mucho más rápido que el del núcleo padre. A esto se le llama equilibrio secular. Eh, y básicamente denota una relación de cuando m es igual a 0, el epsilon es básicamente 1. Perdón, el chi, letra chi, es básicamente 1. O se acerca a 1. El otro escenario es donde sí vemos que hay un equilibrio, ¿verdad? También es para el caso en donde constante de decaimiento del núcleo hijo es mayor que la constante de decaimiento del núcleo padre, salvo que este será levemente mayor que 1. Bueno, este será mayor que 1. Que es de ver. A este le llamamos equilibrio transiente. Pues bueno, fíjense que en realidad esta diferenciación está más que nada hecha para aquellos casos en donde hay una diferencia entre la constante de decaimiento del núcleo del hijo respecto al padre, respecto a una diferencia mucho mayor que habría entre la constante de decaimiento del núcleo hijo pues, con respecto al núcleo padre. ¿Qué caso es este? Si volvemos al caso del tecnecio 99, que es el que se me ocurre y creo que es el más utilizado, habíamos dicho que el molibdeno de Ca a tecnecio 99 estable y posteriormente al tecnecio 99. Y luego esto decae a uno más, que no me acuerdo cuál es, creo que era rubidio. Este sí no lo recuerdo porque es que, fíjense, del molibdeno al son, tiene un periodo de semidesintegración de 66 horas. Del tecnecio 99 al tecnecio 99 estable es de 6 horas. Eh, llamamos más bien el tecnecio 99 en su estado base, ¿verdad? Que es ya lo vamos a ver, esta sería un decaimiento o una desintegración isomérica. Entonces, más bien que este tecnecio 99 no es del todo estable, sino que está en su estado base. Aquí decae a uno más. No les quiero escribir estoy completamente seguro. Ya lo veremos cuando miremos la parte de aplicabilidad de todo. Veremos cuál es el último, que es el que sí es estable, pero el tiempo de desintegración es de muchos años, ¿verdad? Tampoco estoy seguro del número, de que esto sirva como ejemplo, nada más. Muchos años, entonces. Este es un periodo de semidesintegración grande. Este es un periodo de semidesintegración pequeño, por lo que es el caso en donde, vamos a escribirlo así, lambda del molibdeno, ¿verdad? Es menor que el lambda del tecnecio 99 metastable. Pero este de acá tiene un periodo de semidesintegración pequeño y este un periodo de semidesintegración grande. Por lo que diríamos que más bien el hijo es la constante de decaimiento del hijo es menor que la constante de decaimiento del núcleo padre, en este caso. Así que para tenemos equilibrio transiente, ¿verdad? Y para el otro tenemos eh, quizá no un equilibrio secular, pero sí un equilibrio más que nada orientado al
tendencia a que es donde más se va a acumular. Así que estas diferencias entre equilibrio secular y transiente son más que nada para, por si es que en alguna literatura les aparece y ustedes sepan o asocien a una constante de decaimiento o de desintegración del hijo mucho mayor que el padre o simplemente mayor. No obstante, ambos son, digamos que podríamos englobar el mismo escenario, uno es mayor que el otro, no importa cuánto, ¿verdad? Y nada más. Para el resto de casos, que es el caso de la relación de decaimientos es igual o la relación de decaimiento del núcleo hijo es menor que la del núcleo padre, entonces no existirá equilibrio, sino que tendremos un comportamiento divergente, en donde nunca tendremos un equilibrio, este de manera lineal y este de manera exponencial. Para finalizar, es muy usual que se hablen de las ecuaciones de Bateman para, eh, pues para tener una representación de las cadenas, de una cadena larga, cadena de decaimiento larga. Aparte del hecho de que tenemos un núcleo inestable que decae en un núcleo hijo, que decae en otro núcleo, que decae en otro, que decae en otro y así sucesivamente, con diferentes constantes de decaimiento, en principio distintas, ¿verdad? Lo que sí se puede decir es que a partir de aquí para allá, eh, la manera simple de comenzar a analizarlo es una muestra, donde se tenga una muestra inicial solo del núcleo estable del padre. Y a partir de acá, pues analizar las posibles decaimientos que puede tener a lo largo de una enorme cadena. Por lo que todos los productos posteriores al padre tendrán una cantidad de estables inicial igual a cero, que irá aumentando o disminuyendo en función de la constante de desintegración. En ese sentido, una representación es la de colocar el núcleo inestable en cualquier posición, puede ser final, esto puede ser llamado inicial, perdón, final, pero en cualquier posición de la cadena de decaimientos como una suma o una combinación, ¿no?, lineal de eh, la forma en la que decaen todos los predecesores, ¿verdad? Todos los núcleos que preceden al núcleo en cuestión, al núcleo que se está estudiando en cuestión, donde estas constantes pueden depender, pues intentando resolverlo como lo veníamos haciendo, ¿verdad?, con las condiciones iniciales y dando, agregando al siguiente la representación del anterior, ¿verdad? Solo que para muchos. En ese caso resulta que tienen expresiones eh, no de recurrencia, pero que podría tener una forma eh, mecanizada de escribirlo, ¿verdad?, en términos de la cantidad de núcleos inestables iniciales, ¿verdad?, que están acorde a la actividad del padre. En ese caso, la constante sería, para la C1, sería, por ejemplo, la multiplicación de todas las constantes eh, que preceden a este entre el multiplicatorio de las diferencias entre todas las constantes de decaimiento
preceden a ese núcleo menos la constante de decaimiento del padre, ¿verdad? Que ese sería C1. Para C2, todas menos la del hijo, que esta digamos que sería la del siguiente, ¿verdad? Menos la constante de decaimiento del hijo. En la otra, la constante de decaimiento del nieto, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a un caso en donde tengamos que restar la constante de decaimiento del núcleo que estamos analizando. Aquí fíjense que no aparece, por ejemplo, lambda 1 menos lambda 1 porque eso nos devuelve eh, una divergencia, lo mismo acá, lambda 2 menos lambda 2. Y acá debería de ser, creo que es un error que no, pues que tampoco tiene mayor importancia, esto sería lambda 2 menos lambda i, y hasta sería lambda 3 menos lambda i. Bueno, cosa que el último sea el que no aparezca, lambda i, ¿verdad? Sino que lambda i menos 1 menos lambda i. Y bueno, sobre la mezcla de radionúclidos, eh, bueno, de radionúclidos que tengan diferentes constantes de decaimiento, esto podría analizarse más que nada experimental. El libro nos muestra una forma de hacerlo, ¿va? Es midiendo el comportamiento de la actividad de la mezcla en función. Así que este es un gráfico semilogarítmico donde si se graficara el decaimiento radiactivo de un elemento solo, entonces debería describirse como una línea recta. Y se hace así adecuadamente, o sea, de manera muy específica, para, de hecho, eh, representar el decaimiento, que en principio son leyes exponenciales, como líneas rectas. Así que se grafica a la semana, donde, bueno, si se dan cuenta, si esto no es una línea recta, entonces el comportamiento no es del todo exponencial, sino que, o sea, ni exponencial simple, sino que tiene otras cosas, ¿verdad?, asociadas. No obstante, esa actividad estará denotada en términos de la actividad de los diferentes constituyentes de la mezcla, pero es posible ver cuál es el comportamiento, los periodos de semi-desintegración de cada constituyente, y se mide simplemente el comportamiento de la actividad en el tiempo, de la actividad de la mezcla en el tiempo. La actividad eh, del segundo elemento, si habláramos de una mezcla con dos constituyentes, la actividad inicial del segundo, de uno de los elementos, de cualquiera, ¿verdad? En realidad, puede ser denotada extrapolando el comportamiento de un tiempo muy grande, ¿verdad? Eh, el comportamiento de actividad de un tiempo muy grande. Si se extrapola esa línea recta, como es una escala semilogarítmica, nos devuelve el intercepto en el eje vertical, nos devuelve la actividad inicial de uno de los constituyentes. Luego, la simple de la actividad inicial de la mezcla menos la actividad de ese constituyente daría la actividad del resto. Si solo hay dos, entonces sería la actividad del radionúclido A respecto al radionúclido B. Nada más. Luego, en esta escala, si se tiene, por ejemplo, de esta extracción, la mitad de los datos, como por acá estaría, ¿verdad? La mitad de los datos, acá sería
un medio de A sub B. Entonces, con esto tenemos el periodo de semidesintegración para el radionúclido B. Luego, ¿verdad? Restando esto de esto, nos devuelve, sería más bien nos devuelve el comportamiento únicamente del resto, ¿verdad? Que en este caso es el radionúclido A. Extrapolando los primeros instantes de, de del comportamiento de la actividad de la mezcla, vamos a obtener el periodo de el comportamiento de del decaimiento del radionúclido A. Entonces, nuevamente, a la mitad de los datos, aquí sería un medio de A sub A. Entonces, obtenemos el periodo de semidesintegración del núcleo A, ¿verdad? Obviamente esto resulta ser más complejo a medida aumenta la cantidad de radionúcleos que tenga la muestra, pero uno puede tal vez tomar un punto en específico arbitrario, calcular la pendiente, extrapolarla y incluso esto se podría hacer de manera numérica para una serie grande de puntos sobre el comportamiento de la actividad de la mezcla para denotar cuántos compuestos hay. Y resulta ser que nos devuelve repetidamente la misma actividad inicial y los mismos periodos de semidesintegración, pues podríamos denotar en función de cuánto se repite, pues cuántos elementos hay, ¿verdad? Si solo hay dos, si solo hay tres, si solo hay cuatro. Pero esto, bueno, se vuelve cada vez más complejo. Yo creo que vamos a hablar de esto mañana. Me gustaría dárselos con calma, ¿verdad? Esta es una parte importante de este capítulo. Y lo importante, les digo que algo de esto viene en examen. Se los anticipo. ¿Pregunta alguna duda? No nunca esta presentación, ¿verdad? Nos ponemos a hablar mucho de otras cosas al inicio. Bien, nos pasamos 2 minutos. ¿Tienen alguna consulta? Bueno, si no tienen consultas, entonces pasen feliz noche y nos reunimos mañana. Buenas noches. Yes. Buenas.